Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Esta noche os voy a hablar de un gran avance dentro de la ciencia médica. Es una noticia que he visto hace un par de días y no creas, la vi de pasada, 30 segundos duró la noticia si es que llegó, yo creo que menos. Luego sí, tranquilamente se pusieron a hablar de fútbol y eso sí, se pueden estar 10, 15 minutos tranquilamente hablando de nuestro querido fútbol. Bueno, entenderás más adelante cuando os cuente el contenido de esta noticia por qué me indigna un poco el que se ningunee a este tipo de noticias, a este tipo de adelantos que nos pueden librar de una cirugía abierta de cabeza incluso. Bueno, ¿y en qué consiste? Pues consiste en una nueva técnica que evitará la cirugía abierta de cabeza en pacientes de Parkinson, que hasta ahora es la única solución que había para atajar esta patología, esta enfermedad. Recordemos que las personas que padecen el Parkinson pues se ve bastante mermada su calidad de vida por aquellos temblores que hacen imposible el llevar una vida normal como lo hacían antes. Bueno, ¿y en qué consiste esta técnica? Pues se basa en ultrasonidos de alta intensidad guiados por resonancia magnética. Lo primero de todo es que el paciente tendrá que pasar primero un estudio para ver si es candidato o no es candidato a esta técnica. No me digas por qué, pero no todo el mundo sería candidato. Entonces, en este estudio, pues a través de resonancia magnética y un TAC, una tomografía axial computerizada, se podrá ver si es candidato o no es candidato. A partir de aquí, si es candidato, pues pasamos a la acción, pasamos a la aplicación de esta técnica. Como digo, ultrasonidos de alta energía guiados por resonancia magnética, consistente en la aplicación de unos haces de ultrasonido o sonicaciones de ultrasonido, como también le llaman, que irán dirigidas al punto diana. Previamente, este punto diana se habrá localizado mediante resonancia. Bueno, lo primero de todo, al paciente se le pone un casco a la cabeza, que ese casco será parte del equipo de ultrasonidos. Se pone una fijación para que quede todo el conjunto fijado a la cabeza, al cráneo, y a partir de ahí, con todo ese conjunto, que es parte del equipo, se introduce dentro de la resonancia magnética. Y lo primero de todo, mediante resonancia localizamos el foco, localizamos lo que sería la diana, donde vamos a actuar con esos ultrasonidos. A partir de ahí, el paciente desde el principio tiene que estar consciente y despierto, porque tiene que participar. Cuando más o menos se cree haber llegado a lo que es el foco, ahí se le va a pedir que realice una serie de acciones. Bueno, pues en ese momento se comienza a radiar con esos ultrasonidos, y se va a chequear cómo reacciona esta persona. Lo que se va a hacer es lanzar unas sonicaciones que lo que hará será elevar en ese foco, en esa diana, la temperatura a 40-45 grados de temperatura. No olvidemos que la temperatura interna de nuestro cuerpo anda en torno a 37 grados. 40-45 es una temperatura lo suficientemente alta como para generar una lesión, pero una lesión reversible, de forma que a la persona se le va a pedir que realice acciones. Si en esta petición hay una respuesta positiva, por ejemplo, a personas que tengan problemas con un vaso de agua, pues se le pide, como ha sido el caso de una persona a la que ya han tratado con esta técnica, se le pide que se lleve el vaso a la boca. Cuando ven que hay una respuesta bastante mejorada o mejoradísima, pues entonces se entiende que se ha acertado en la diana, que ahí tenemos la diana. Y entonces ya se pasa a hacer una lesión irreversible. ¿Cómo? Pues subiendo la temperatura de los 40-45 grados que teníamos a 55-60. Esto ya es temperatura suficiente para hacer esa lesión irreversible. Y si estamos hablando de lesión y estamos hablando de curar, ¿cómo es esto posible? Bueno, pues como siempre, ¿no? En una cirugía abierta lo mismo, tenemos que meter bisturí, que también estamos lesionando en definitiva, ocasionando una herida. Y así funcionan este tipo de cosas. Haciendo, o mejor dicho, lesionando el foco de la enfermedad, conseguimos revertir los síntomas. En este caso, el foco está formado por neuronas que son defectuosas, que están degeneradas y que están ocasionando ese tipo de temblores, porque, digamos, no facilitan la sinapsis correcta. Bueno, pues ese grupo de neuronas se las ataca de esta forma hasta, como digo, lesionarlas y por lo tanto hacerlas desaparecer. Y si desaparece el foco, lo que desaparece es la enfermedad.
Bueno, pues hasta ahora quien se ha tratado con esto ha resultado un éxito rotundo y desde luego en 3-4 horas que dura la intervención, pues tenemos que el paciente ni tiene que hospitalizarse después, tenemos que ya el resultado definitivo lo obtiene en ese momento, o sea que ya se va perfectamente sin esos temblores y la verdad es que bastante bien. Bueno, me imagino que ya dicho todo esto, te puedes imaginar por qué me indignaba un poco la noticia, el por qué se trata tan rápidamente, en 30 segundos escasos. Y a veces pues te llegas a preguntar, ¿realmente es que no interesan este tipo de noticias? ¿O no interesan este tipo de avances? ¿O no interesa que sepamos o que conozcamos este tipo de avances? Pues realmente no lo sé. Pero a mí personalmente me indigna que este tipo de noticias se trata en 30 segundos escasos y luego empezamos a hablar de fútbol durante 10-15 minutos. Pues, ¿qué quieres que te diga? Me indigna bastante. He querido dedicar hoy aquí más de 30 segundos para adentrarnos un poco más en este avance científico y desde luego de fútbol tampoco vamos a hablar. Bueno, y ya por último, pues también decirte que a través de esta técnica se está atacando otro tipo de patologías. Patologías tales como un tumor cerebral, pues también se puede focalizar con estos ultrasonidos y eliminarlo. Dependerá del tamaño del tumor, pero se puede tratar y nos libramos de esa cirugía abierta. Por otra parte, el Alzheimer pues también se está tratando con esta técnica, o sea que tiene muchas aplicaciones y desde luego, pues oye, donde esté el pasar por una resonancia y una radiación de ultrasonidos y librarnos de una cirugía abierta de cabeza, a mí personalmente me parece un gran avance el que estamos tocando aquí esta noche. Desde luego también habría que seguir la evolución, habría que seguir cómo evoluciona esta técnica si se empiezan a tratar más pacientes con ella, porque desde luego me parece una alternativa de lo más interesante y para olvidarnos ya de una vez del bisturí en este caso, ¿no? Aunque bueno, como digo, no todos los pacientes eran candidatos, pero bueno, ahí tenemos esta alternativa que parece bastante positiva. Pues nada más, como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo y decirte que si has llegado hasta este canal no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.